Familia, buenos días. Viernes de la cuarta semana de Pascua. Catequesis sobre la misericordia de Dios. Las 6 obras de misericordia de Mateo 25, 31, 46. Este pasaje, que sería bueno que leyéramos, ofrece un esquema de conjunto de las obras de misericordia, y en ellas se incluyen de algún modo todas las posibles como Mateo ha pretendido. Primera, dar de comer al hambriento. El hambre física es la primera necesidad. Hay sin duda otras carencias dolorosas: el amor, la cultura, la palabra, pero la más fuerte es la comida. Allí donde el mundo rico condena al hambre a millones de personas, no solo crece la miseria, sino que la vida se vuelve insoportable y violenta, en contra de la voluntad de Dios. Lógicamente, Jesús ha iniciado su acción mesiánica llamando bienaventurados a los hambrientos y ofreciéndoles comida. En principio, el hambre es una necesidad material y debería ser fácil remediarla, pues la tierra ofrece alimento para todos y el hombre actual sabe producir, de manera que hay comida suficiente para todos. Pero ese hombre tan sabio y capaz no sabe o no quiere compartir, de forma que algunos tenemos pan sobrante y otros mueren cada día por falta de alimento. Y ahora, en la pandemia, con mayor fuerza y con mayor escándalo. El hambre proviene de varias raíces, muchas veces de escasez de recursos, desgracias, subdesarrollo de algunos pueblos, o como ahora, esta pandemia. Pero en sentido más profundo, deriva de 2 causas principales: el egoísmo de grupos e individuos que atesoran los recursos de todos y la injusticia del sistema que domina y que pone su seguridad y su economía particular por encima de la vida de todos. Ya Daniel, en el siglo II a.C., presentaba a los imperios como bestias que destruyen y matan, comiendo la vida de los pobres. Pues bien, lo que era entonces cierto lo es hoy todavía mucho más, pues los sistemas económicos sociales actúan de hecho como bestias que triunfan, engordan y se imponen sobre el sacrificio y la muerte de los pobres. La Biblia no contiene códigos legales para resolver técnicamente el tema, pero ha marcado bien los territorios y momentos del hambre para superarla. Recordamos este texto de Mateo 4:1-4. No solo de pan vive el hombre, pero sin pan no se vive. ¿Cómo responde Jesús al diablo, que es capaz de producir paz material, pero no para compartirlo gratuitamente, sino para utilizarlo al servicio de la opresión humana? Ese pan del diablo es muy parecido al de nuestro sistema económico, que produce mucho, pero no alimenta a todos, sino a sus privilegiados, dejando morir a otros muchos, en una economía al servicio del poder de algunos y no de la vida de todos. En esa línea, un pan material sin comunicación es causa de esclavitud y de muerte. Superar el hambre no importa más que la ley de un sistema injusto. ¿Cómo responde Jesús a los fariseos que lo critican porque sus discípulos hambrientos comen un pan prohibido por la ley? En esa línea se sitúa la disputa de Marcos 7:24-30, donde el mismo Jesús cita al principio el argumento de quienes afirman que no puede darse a los perros, que son los pobres, los impuros, los extranjeros, el pan de los hijos.
o sea, de los que pertenecen a la familia de Dios. Para superarlo, después, escuchando el argumento de la madre que le pide pan para su hija enferma. De esa forma muestra que no existen dos tipos de hambre y comida, sino que el hambre es igual para todos. Tenían hambre y les dio de comer. En ese fondo se entienden las multiplicaciones de Marcos 6, 35 al 44, en las que se dice que Jesús compartía el pan con sus seguidores y oyentes, indicando con toda claridad que el hambre no se arregla con el dinero de algunos, sino con la decisión de compartir los panes entre todos. Proclamar el Evangelio sin compartir los alimentos es una mentira, es un insulto contra Dios. El Evangelio es finalmente comer juntos. Como en las multiplicaciones, no echar comida a los pobres, como hacemos con los animales. Así lo ha visto Pablo cuando afirma que la verdad del Evangelio es compartir la comida, nos dice en Gálatas 2, 5, 14. No se trata de que cada uno coma en su mesa saciando su necesidad en privado, sin ocuparse de los otros, sino de hacerlo juntos, en diálogo de pan y palabra, es decir, de humanidad. En esa línea, en una perspectiva distinta a la de Pablo, pero con una misma inspiración, ha reformulado Santiago la experiencia profética de Israel, diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no da al hambriento lo que necesita? Santiago 2, 14 al 16. Esta primera obra de misericordia exige una intensa conversión personal y social, para iniciar un camino de comunicación creyente con un cambio estructural de todos, de nosotros mismos como iglesia, de la sociedad civil, de la economía. Ciertamente la iglesia no es una institución económica, sino un proyecto de transformación mesiánica integral, pero no puede cumplir su misión sin un fuerte compromiso personal y social de justicia, de manera que el juez de Dios pueda decir: tuve hambre y me disteis de comer. Nos quedarían finalmente dos tareas. Una es hoy poder trazar los lugares de hambre en nuestro plano social, municipal y familiar. Y la segunda es, debemos renunciar a un crecimiento propio para resolver el tema de hambre de otros. ¿Usted qué dice? Amén.